gestión, de gobernanza. Estamos con el expresidente del Consejo de Ministros y ex ministro de Defensa, Pedro Cateriano. ¿Cómo está, don Pedro? Muy buenas noches ante todo. Buenas noches, Omar. Y a ver, en un balance general de lo que ha sido este gobierno, ¿usted diría que es positivo o negativo, teniendo en cuenta que ha estado marcado desde el primer día por la conflictividad social? Yo creo que la impericia política de la presidenta Boluarte, por lo menos en estos 100 días, demuestra que la gestión pública ha sido casi calamitosa, por no emplear secamente ese término, ¿no? Desde su inicio, desde su juramentación, hasta el pésimo manejo de las protestas. No olvidemos que asumió jurando quedarse hasta el 2026, con las protestas a los pocos días anunció que iba a solicitar las elecciones generales anticipadas, nombró un presidente del Consejo de Ministros que duró días, y bueno, al margen de la oposición que inmediatamente sus ex camaradas hicieron contra ella, es decir, acusándola de traidora, cuando en realidad el traidor ha sido y es Castillo, quien traicionó el orden democrático y constitucional y el juramento a la Constitución que hizo al asumir el cargo. La izquierda eso lo voltea muy rápidamente. Y de otro lado, inició la izquierda también su campaña por una asamblea constituyente, dejando de lado el procedimiento constitucional, es decir, con una iniciativa claramente golpista, porque la izquierda radical, que no, dicho sea de paso, no les gusta que les digan comunistas. Adoran a la dictadura cubana, creen que Venezuela es la forma de seguir o el modelo de Evo Morales, pero cuando les dice comunistas, niegan que son comunistas. Pero Dina Boluarte o el gobierno de Dina Boluarte pierden esa narrativa frente a lo que usted dice que es la izquierda comunista. La izquierda comunista logra justamente insertar esta idea en gran parte de la población. Lo vimos en la encuesta de Ipsos. La mitad de la gente cree que le hicieron un golpe a Castillo. Exacto, que el Congreso le dio el golpe. Y es acá donde se prueba una vez más la impericia política. Y el gobierno internamente no está haciendo lo necesario para que los hechos se aclaren. Igual a nivel internacional, que cuenta esta narrativa de falsificación de los hechos con el apoyo cínico de López Obrador y de Petro. Hoy día ha estado, o ayer, el presidente de Colombia con el abogado de Castillo, diciendo pues que no hubo un golpe de Estado, que se produjo un hecho atípico. Es decir, continúa la campaña a nivel internacional que encubre la conducta delictiva de Castillo y que para Petro y López Obrador simplemente los actos de corrupción que cometió acá en el ejercicio del poder no existen, porque en su narrativa es que la oligarquía fomentó este golpe para destronarlo, o derrocarlo, mejor dicho, cosa que no es verdad. Entonces, tiene el gobierno la batalla informativa a nivel internacional en una situación compleja. Dicho sea de paso, el papel de la Cancillería ha sido penoso. En un comienzo, guardaron silencio nuestros embajadores a nivel internacional y luego, por una reacción del viceministro, empezaron a balbucear algunos. Un error primigenio entonces, para hacer una conclusión de lo que dice, es no haberse sabido rodear de las personas adecuadas a tiempo. Hay que recordar un tema importante. Ella toma unos cuantos días para designar justamente a su gabinete. Usted lo comenta en su columna hoy en El Comercio. Exactamente. Y eso genera un vacío de poder, que la izquierda radical lo aprovechó para organizar los actos de violencia fundamentalmente en la región sur. Y vemos que hasta ahora no se ha logrado restablecer el orden público en Puno, continúan las amenazas, pero acá lo que hay que defender es el orden constitucional. La señora Boluarte no preside una dictadura cívico-militar, como dice la izquierda, o ha accedido al poder por traidora. No, su acceso al poder fue respetando el procedimiento constitucional. Ella fue elegida en la misma fórmula que Pedro Castillo. Sí, claro. Entonces, cuando la izquierda tergiversa los hechos y logra ese espacio, ahora, con el apoyo de presidentes latinoamericanos
que usan su poder de jefes de Estado para encubrir a Castillo, hay una situación muy complicada. Sin embargo, más allá de que Castillo esté justamente en la cárcel en este momento procesado por rebelión, conspiración para rebelar, además de corrupción, que es importante, también es cierto que la respuesta del gobierno de Dina Boluarte ha sido, digamos, la represión. Y ahí tenemos a los más de 60 muertos en diferentes regiones. Eso no es responsabilidad de Castillo, eso es responsabilidad del gobierno de Dina Boluarte. Sin duda alguna, y creo que estos hechos no solamente han causado conmoción a nivel nacional, sino a nivel internacional. En una democracia no se puede justificar este número de muertos. Y creo que el gobierno no ha dado explicaciones debidamente sustentadas de los hechos acontecidos. Es más, el presidente del Consejo de Ministros se ha lavado las manos, como diciendo, esto es culpa de los militares. Y dicho sea de paso, dentro de todo lo malo ocurrido, una de las pocas cosas positivas es que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no apoyaron la aventura golpista de Castillo. Entonces, si a eso le sumamos la delicada situación por la que está atravesando el país como consecuencia de esta crisis climática, los huaicos, las muertes continúan, el dolor sigue enlutando a las familias peruanas, es decir, estamos en una situación crítica. Y a ver, ¿no? para un premier o para un gobernante, usted que además ha estado cerca, gobernantes, ¿cuán importante es darse cuenta que ciertos ministros o ciertos presidentes de consejos de ministros ya cumplieron un ciclo, que ya tienes que hacer un recambio, porque siguen, en el caso de Dina Boluarte, siguen las heridas abiertas? Y no solo eso, apreciamos, por ejemplo, hechos que un ministro o viceministro en plena crisis se le encuentre bebiendo licor, que una ministra sin pudor alguno se vaya de viaje, como ocurre con un numeroso grupo de congresistas, dan pues una pésima imagen de lejanía a las urgentes necesidades del pueblo. La presidenta de la República tiene la obligación de liderar políticamente y en este momento ser la conductora para solucionar esta crisis. ¿Le basta a Dina Boluarte, digamos, gobernar con la alianza tácita que hay en este momento en el Congreso de la República o con los partidos de centro, los partidos de derecha? ¿Le basta para llegar al 2026 con un rechazo creciente en este momento entre la población? Lo que creo que hay es una carencia de cuadros técnicos, no tiene partido, no tiene parlamentarios, y bueno, se ve eso en el desorden del manejo gubernativo. Hay, de otro lado, un desencuentro entre la presidenta y el Congreso. La presidenta ha enviado proyectos de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales y en el Congreso simplemente van al archivo, casi sin discusión. Sí, claro, esas iniciativas. Pero ella tiene mucho más poder y si quisiera podría presionar un poco más al Parlamento, Sí, ¿no? sí. No pareciera que tiene muchas ganas de irse tampoco. Pero esa tarea fundamentalmente es del gabinete, no de la presidenta. Ya, pero escuchamos en nuestro esquema constitucional. Pero escuchamos, perdóneme, a ministros como el de Inclusión Social, que ha sido muy cercano a ella porque era su viceministro, señalar que no, que Dina Boluarte no es una presidenta de transición, como diciendo que se va a quedar hasta el 2026. Bueno, ella, desde el momento que pide anticipo de elecciones generales, está dando a entender que quiere retirarse antes. Sí, pero ahora, ante rechazo Omar, podría renunciar, ¿no? Podría renunciar, pero yo creo que para la estabilidad política del país, otra caída de otro presidente significa ya no una parálisis temporal del gobierno, es lo más cercano a la anarquía. Cuando un ministro cae, hay una parálisis en la gestión pública de un ministerio. Cuando un gabinete es censurado o se le niega la confianza, la magnitud de la inestabilidad política es mayor. Cuando cae un presidente, simplemente hay una situación sísmica en el país. Y eso lo hemos venido... Hace 6 años estamos con esto. Estamos en ese plan. Y una de las consecuencias de esta crisis es precisamente esta lucha política que no cesa. Entonces, cargarse al presidente de la República
nuevamente, creo que sería un error. Lo que tiene que jugar la presidenta es todas las armas. ¿Por qué no envía al señor Otárola a plantear un diálogo en donde exija al Parlamento? Estamos en un esquema en donde la responsabilidad política es de los ministros, no de la presidenta. Por eso me refiero, ¿no? Tampoco hay mucha voluntad de parte del Ejecutivo que se materialice en sus proyectos de adelanto de Bueno, elecciones. Y la preocupación es, si no queremos más inestabilidad, bueno, un sinceramiento tanto del Parlamento como del Ejecutivo diciendo no nos vamos a ir. Sin duda alguna, Omar, y consecuencia de esta negligente e irresponsable conducta de los parlamentarios y del gobierno es la catastrófica imagen del Congreso. Es decir, tenemos un Congreso repudiado por la gente, precisamente por su conducta cínica, impúdica, ante la población, ¿no? Y no pareciera importarles mucho en realidad. Se van de viaje en plena emergencia, dicen que plata hay justamente para esto, gastan $500,000 en remodelar la oficina. Entonces, no pareciera importarles mucho lo que opine la gente tampoco. Bueno, y eso ahonda la crisis, no es que ayuda a solucionar la crisis, ¿no? Ahora, a ver... Y de otro lado vemos también, hay que analizar las votaciones. Sí. Es decir, la izquierda sigue boicoteando, Alianza para el Progreso, Acción Popular en bloque, es decir, con los niños de Acción Popular intocables, porque hay que señalar que este Congreso está encubriendo a colegas parlamentarios acusados de hechos graves de corrupción y no pasa nada. Y ese es un hecho, yo creo, grave que afecta también a nuestra democracia. No puede ser posible pues, que continúen en el cargo. Es decir, ha tenido la prensa, la ciudadanía que protestar para que sea desaforado un congresista acusado de violación. O lo que ha ocurrido con Betsy Chávez. Esta golpista se ha estado paseando a diestra y siniestra frente a todos los congresistas, y los congresistas, con ese espíritu de cuerpo, aparentemente otorongo no come otorongo, permitían que la golpista se pasee por el Parlamento como si fuera su casa. Ha tenido que recién divulgarse el video para que el Parlamento reaccione. Sí, este Parlamento que permitió, que se quedó callado, temeroso, porque Castillo lo quería disolver, porque la gente se olvida rápidamente. Un parlamento, no olvidemos, don Pedro, que defendió a Juan Silva hasta el último momento. El Juan Silva hoy prófugo que recibía una cantidad de congresistas en el MTC, viendo lo que se convirtió el MTC. Exactamente. Y el manejo de ese presupuesto y de los parlamentarios involucrados en esta clase de negocios ilícitos con Silva, hasta ahora no se sabe. El Parlamento no indaga. Prácticamente el Congreso ha renunciado a su tarea de fiscalizar y de hacer efectiva la responsabilidad política. Sí, claro, entonces, y volvemos a lo mismo, por eso le decía, el Ejecutivo tiene herramientas también para presionar justamente al Congreso de la República. Sin duda. Pero pareciera que hay un matrimonio ahí, digamos, muy feliz. Yo no sé si ese Servinacuy está funcionando o no, pero los resultados son fatales para nuestro débil sistema democrático, sin duda alguna. Y por eso quería volver al tema del gabinete. Ya en 100 días, el gabinete Otárola está desgastado, tendría que haber un recambio. El gobierno de Dina Boluarte necesita oxígeno a partir de lo que estamos viendo con la emergencia. A ver, yo creo que en una situación de emergencia hay que apoyar a la autoridad. En este momento, la presidenta Boluarte se debería enfocar, dedicarse a tiempo completo para gestionar eficazmente la catástrofe que estamos viviendo. Y creo que la crítica que estamos haciendo y la evaluación tiene que ser al final de esta gestión. Entonces, en pleno caos, como consecuencia de esta emergencia climática, no creo que sea oportuno que caiga el gabinete o que cambien ministros. Confiamos que la presidenta aprovecha esta oportunidad para hacer méritos y mejorar su relación con la gente. No hay que olvidar, Omar, que el presidente, de acuerdo a la Constitución, es jefe de Estado y jefe de gobierno. La decisión de gobernar es de ella. Si bien es cierto, la responsabilidad política recae en los ministros, la responsabilidad es de la presidenta.
Y en base a esa responsabilidad, la respuesta justamente a la emergencia que estamos viviendo en este momento ha sido la mejor, ha sido ordenada, ha sido eficaz, han tenido un plan de prevención, han sabido cómo reaccionar. A ver, yo prefiero por el momento en el tema de la emergencia respaldar al gobierno, a los alcaldes, a los gobernadores regionales, exhortarlos, ¿no es cierto? Y en un contexto como este, naturalmente, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Nosotros solo nos acordamos de las Fuerzas Armadas en las situaciones de emergencia, porque ellos ponen el pecho, colaboran, hacen acción cívica, ¿no es cierto? Hoy día, las Fuerzas Armadas son las que realizan las labores de rescate, de traslado, de auxilio a la población. Y eso hay que destacarlo. Y fueron las que tuvieron un rol preponderante, además usted recuerda en el 2017 en pleno fenómeno del Niño, los que se activaron para dar la respuesta de ayuda. La idea es, espero, que en esta ocasión sea igual. Bueno, confío, ¿no? Y los últimos gobiernos no han dotado de equipos a las Fuerzas Armadas. Yo quiero destacar que los oficiales y funcionarios del Ministerio de Defensa que participaron en la compra de helicópteros, aviones, buques, etcétera, equipos, hasta ahora están siendo investigados, Omar. Sí. Y son precisamente esos equipos los que han atendido absolutamente todas las emergencias. Sin embargo, pese a que las Fuerzas Armadas, a diferencia de la policía, las Fuerzas Armadas siempre han gozado de un respaldo mayoritario de la población, incluso más que otras instituciones, estos 100 días del gobierno de Dina Boluarte les han pasado factura en cuanto a la aprobación, según veía una encuesta de Ipsos y de Datum. Sí, porque sin duda alguna el tema de los muertos ha afectado no solo al gobierno, sino también a las instituciones. Y creo que eso explica de alguna manera el pronunciamiento en las encuestas, ¿no? Y mirando hacia adelante, que es importante ya lo que hemos visto, han sido 100 días de mucha convulsión. Una emergencia cayó encima y además la convulsión política. ¿Tiene espacio la presidenta Dina Boluarte para emprender reformas mínimas para que su gobierno efectivamente sea un gobierno de transición que busque entregar un país, vamos, no de maravilla, pero al menos en vías de cierto orden? Bueno, ojalá, ¿no? La presidenta Boluarte se quedó callada cuando los anteriores presidentes del Consejo de Ministros amenazaron las minas, ¿no es cierto? Claro. Amenazaron con cerrar y la gente dice que Castillo no aplicó políticas de izquierda. Claro que sí. El daño más grave que ha hecho Castillo en nuestra economía es paralizar la actividad minera, bajo la extorsión, la amenaza y la violencia. Entonces, la principal locomotora de nuestra economía es la minería. Ojalá se libere el corredor minero, se logre por lo menos revertir esta situación de anarquía para que la minería y otras actividades vuelvan a funcionar adecuadamente. La presidenta Boluarte no es ni fascista, ni derechista, ni menos liberal, como dicen sus antiguos camaradas. No, es una mujer de izquierda. Tan es de izquierda que ahora propone como solución crear un ente público para solucionar el destrave de los proyectos. No, eso se soluciona con un tema de gestión pública. Por ejemplo, Omar, el Museo Nacional de Arqueología lo inauguró Sagasti. Hasta ahora no funciona. Ahí ni siquiera se necesita construir, ya el museo está construido. El Centro de Convenciones 27 de enero en San Borja ya está inaugurado, no funciona. Esos son temas de gestión pública. En una palabra, no gana el tiempo, en una palabra, en estos 100 días, entonces, ¿qué se le viene a la cabeza si tiene que pensar en el gobierno de Dina Boluarte? Dios nos salve. Muchísimas gracias, don Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, exministro de Defensa.